Este podcast es producido por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, gracias por acompañarnos. Nuevamente estamos en un episodio del podcast Todo pasa en un lugar que grabamos desde el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM Campus Morelia. Estamos en la parte 2 de la entrevista con el doctor Gerardo Bocco, quien fue nuestro director fundador en este centro y con quien en el capítulo pasado exploramos una semblanza personal en la que nos contó acerca de su trayectoria de vida y profesional que lo llevó a estudiar geografía, que lo llevó a enamorarse de esta ciencia y a desarrollarse en ella con los resultados que ya conocemos, una trayectoria notable y destacada en este campo a nivel de América Latina y desde luego global. Doctor Gerardo Bocco, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta entrevista. Voy a ajustar un poco su micrófono. Lo muevo. Un poquito más cerca. Ahí está. Ahí está, perfecto. Y bueno, en el capítulo anterior, en la parte 1 de esta entrevista, doctor Bocco, nos quedamos en este episodio de su vida donde está concluyendo la licenciatura, presenta su tesis, ¿no? El producto, una monografía que se convirtió en tesina. Y en ese momento pues hay que tomar también decisiones sobre el posgrado. Yo creo que ya tenía el suficiente contexto para saber qué opciones estaban abiertas y decidir continuar también ahí en la UNAM con el posgrado en geografía. ¿Cómo aborda este escenario formativo donde pues el nivel de exigencia cambia, ¿no? Ya no es estrictamente formar a un profesionista, sino formar a un profesional en el campo de la investigación científica? Pues sí, yo no lo viví así. O sea, yo lo que hice fue tomar y lo gestioné a favor de lo que yo quería hacer. Entonces, como comentaba antes, escogí las materias, que fueron muchas, en función de lo que yo creía que me podía, servir a nivel formativo, pero no en una línea. Yo no tenía claro, por ejemplo, la opción por temas de la geografía física o temas de la geografía humana. De hecho, tomé una materia en ciencias políticas en contra de la opinión de la coordinadora del posgrado, que después fue una persona muy amiga a nivel familiar, la doctora, ya me voy a acordar el nombre, que me decía, no, Gerardo, no tomes materias, es muy complicado después validar. Y yo dije, Raquel Guzmán Villanueva. Digo, no, Raquel, yo quería tomar una materia con el doctor Sergio Bagú de Sociología en Ciencias Políticas. Claro. Y la tomé. Y sí, como dijo la doctora, fue una pesadilla, pero hice lo que quise. Y luego se dio la oportunidad de volver al Instituto de Geografía, ahora sí ya como becario, porque yo ya había conocido maestros del instituto en la licenciatura. Entonces tomé contacto con los geomorfólogos y me dijeron, no, pues vente a hacer la tesis sobre cartografía geomorfológica, que yo no tenía mucha idea de qué era eso, en el instituto. Y el instituto te habilitaba a solicitar una beca a lo que después fue la de GAP, era una beca de la UNAM, muy poquito, modesta, pero fue lo suficiente como para que pudiera darle más dedicación, ¿no? Sí, no abandonar todos mis trabajos en negro, que eran muchos. Claro. Era así como casi todo era irregular administrativamente, todo chueco, pues. Yo tenía papeles de estudiante, ajá, con eso conseguí, y después, por estar casado con ciudadana mexicana, pude optar por la nacionalidad. Que para mí fue algo muy importante. No así esto es aparte, me acuerdo cuando ya tenía todo listo para que me dieran la nacionalidad, me dijeron, vaya a la Secretaría de Gobernación y ahí le van a dar. Y yo pensé que, me van a pedir que conozca el himno, no sé, algo.
¿Algún examen de historia nacional? De nada. Nada. Llego a una oficina, me recibe un señor sentado en un escritorio, siempre me recibe, abre un cajón, saca un papel y me dice, firme aquí. Firmo y le dije, ¿y es todo? Me dice, sí, vaya, o sea, casi como estoy muy ocupado, váyase de aquí, y era el acta de naturalización. Claro. Y para mí fue muy importante, fue simbólico. En primer lugar porque ya era apátrida. En segundo lugar porque de alguna manera reflejaba mi inserción plena y legal, con el país. ¿No? Era decir, yo aquí me voy a quedar y sí es cierto que no es lo mismo un ciudadano nativo que naturalizado. Y yo conocía perfectamente la Constitución porque la tuve que estudiar en la escuela para extranjeros. El curso de civismo que tomé fue con el secretario académico de la Facultad de Derecho, que era muy bueno, era un belga, pero el tipo era especialista, constitucionalista. Claro, constitucionalista. Y con él lo que hicimos fue leer la Constitución del 17. Yo sabía perfectamente lo del artículo 33 y todo, y sabía que se dedicaba a ser ciudadanos naturalizados. Bueno, la cuestión es que todo eso estaba resuelto, entonces pude dedicarme a hacer la tesis. Tomaba las materias y a la par hacía la tesis. Entonces, y la tesis la terminé, todo lo terminé en 81-83. Ahí terminé, defendí la tesis. Me acuerdo que la UNAM estaba en huelga en el 83 y eso me permitió estar encerrado en casa escribiendo a máquina. Todavía la tengo por ahí. Y publiqué el resultado era un estudio de la cartografía geomorfológica de la región del Bajío Queretano a nivel regional. Yeah. Y entonces ahí, que para mí fue muy importante porque aprendí muchas cosas con el que fue mi tutor, el doctor Pepe Lugo, que ya está retirado, pero ahí está. Y el que también fue como muy cercano, el doctor Mario Arturo Ortiz, que falleció desgraciadamente, un genio realmente excepcional. Y luego varios compañeros con los que hice mucho trabajo de campo, porque yo no, como le decía antes, yo no sabía lo que era el vulcanismo, no tenía idea. Entonces me tuve que poner a estudiar mucho. O sea, sí realmente estudié mucho, pero me gustaba, no me costaba. No lo sentía obligatorio, era lo normal. Muy natural ese proceso. Era natural, decía, bueno, ¿cómo vas a hacer una tesis? El Bajío lo que tienes que son planicies interlábicas, tienes este tipo de rocas más antiguas, más recientes, lavas más ácidas, más básicas, tuviste lagos en el Cuaternario, en fin, todo eso. Pero dije, no, a mí lo que me interesa es el estudio detallado del relieve. Este estudio así tan general está bien, pero no es suficiente, ¿no? Me platicaba que en Suntal, Argentina, el tema de acceso a los mapas y a los recursos geográficos era muy restringido por el asunto de un gobierno de tipo militar, ¿no? Sí. ¿Cómo recibe usted esta plenitud de recursos que podía encontrar en México, ¿no? Bueno, yo conocí rápidamente el INEGI. Lo que ahora es el INEGI era la CETENAL, Centro de Estudios del Territorio Nacional, que era una dependencia que dependía, vaya la redundancia, de Presidencia de la Nación. ¿Todavía no tenía carácter autónomo en aquel entonces? No, para nada. Además era digamos, el proceso de levantamiento cartográfico sistemático de la topografía de México y de los recursos naturales de México. Entonces era la cartografía topográfica, planealtimétrica, la temática de suelos, vegetación, cubierta del terreno, uso de suelo, uso potencial. Entonces, claro, yo quedé fascinado con el INEGI y ahí me di cuenta de la importancia que tenía la fotointerpretación. Entonces, yo dije, no, yo quiero hacer fotointerpretación. Y con la maestría en geografía, la tesis, el método era completamente diferente. Se utilizaban herramientas de análisis morfométrico que ahora se hacen de manera digital, pero nosotros hacíamos todo a mano, que era calcular una serie de variables. No tiene mucho sentido comentar ahora, pero era mucho trabajo.
O sea, Pero a nivel tecnológico, ¿la percepción remota ya era satelital o se hacía a través de sobrevuelos? Sí. Lo que pasa es que yo en eso sí fui muy parsimonioso. Dije, primero lo visual, después lo digital. Ya. O sea, como que me hice mi plan. Uh-huh. Entonces, sí, el primer libro de tratamiento digital de imágenes, que fue un clásico, fue el 78. Y eso era las imágenes. Bueno, después podemos hablar de esto, porque yo sí viví toda esa historia. Toda la transición tecnológica. Pasar de las resoluciones de 90 por 90 metros, ajá, a la resolución de 10 por 10 y después todavía más fina, ¿no? Pero eso es algo muy técnico, después lo podemos comentar, porque sí, es muy interesante. Sí, es una historia tecnológica y científica. Ahí está el fundamento de por qué se tienen que hacer ciertas cosas, uh-huh, cuando se diseñan planes de estudio. Por supuesto. No se lo saca uno de la manga. Entonces, y lo hablé mucho con Mario Arturo Ortiz, que fue también mi profesor, que digamos como adjunto, pues estaba de sabático. Yeah. Y Mario era, los que lo conocieron a Mario, saben, era genial. Conocía el país. Si uno le decía, es que no sé si te acuerdas, mira, hay la carretera que va de Morelia a Pátzcuaro, hay un lugar y tenía en su cabeza, prácticamente memoria ya no fotográfica, sino geográfica. Impresionante. No, pero además él tenía una creatividad. Lo que pasa es que a él no le importaba mucho lo que ahora está tan de boga, el Site Citation Index y eso. Ajá. Primero no escribía en inglés, no le interesaba escribir en inglés. Su tesis de doctorado de él fue algo impresionante, algo increíble. Y entonces él había hecho un curso en Colombia de fotogeología. Ajá. Entonces yo dije, pues es lo que quiero, pero a mí fotogeología no me convencía, porque yo decía, no sabes suficiente geología como para hacer fotogeología, porque ¿qué vas a identificar? Podrás aprender a usar los instrumentos, pero ¿qué sabes de la geoquímica de las rocas, de la geología estructural, cómo se conforman la tectónica, los plegamientos, sí. O sea, cómo se conforma lo que es alto y lo que es bajo? Entonces decía, yo me voy a Colombia. Ya había intentado ir a un centro donde ahora hay una exalumna de nosotras en Ecuador que era el CPIG, ahora está el IPGH ahí, uh-huh, el Panamericano de Geografía e Historia. Y no había funcionado, que yo quería hacer un curso corto de geografía aplicada, se llamaba en ese momento. No funcionó. Entonces, viendo los materiales, me encontré con que el instituto que había creado ese programa de fotogeología, ajá, era un instituto que estaba en los Países Bajos. Pues, mira, y me pongo a revisar y veo que hay una opción en geomorfología, y era exactamente lo que yo quería. ¿Qué es lo que es ahora el ITC? Exacto. Ajá. Entonces, yo como quería ir sobre seguro, sí, en la escuela para extranjeros coincidí con una colega, no era colega, ella venía de letras, pero estaba tomando las materias de historia, geografía y civismo, y le dije, una argentina, le dije, le comenté, así como charla de café, claro. Me dice, ¿por qué no vienes a hablar con mi esposo? Porque él te puede asesorar. Y dije, es que yo no estoy seguro. Me dice, ven, me dice. Bueno, y fui y así conocí a Ezequiel Ezcurra, de quien después fuimos muy amigos y seguimos siendo amigos, aunque Ezequiel vive en otra galaxia. Entonces, y me acuerdo que no me acuerdo qué estaba haciendo, pero cuando le dije, mira, a mí lo que me interesa es la geomorfología. Y me dice, sí, eso es fundamental porque se necesita mucho y nosotros la hacemos y la hacemos mal porque no tenemos especialistas. Y eso para mí fue como si fuera una bendición, ¿no? Si me lo dice,
es que es así. Porque Ezequiel, a diferencia mía, ya venía de haber terminado la agronomía en la Argentina, haberse especializado en botánica. Él también tuvo que salir del país en situaciones no tan difíciles, pero tuvo que salir. Entonces, con todo eso yo tomé la decisión de postular a una beca para estudiar en los Países Bajos. Y en Ámsterdam, concretamente, ¿no? Fue en Ámsterdam donde hizo su doctorado. Esa es una cosa que finalmente todo esto desembocó en un doctorado, pero pasaron muchos años. Claro. O sea, pasaron 7 años desde que inicié lo que ahora se llamaría un diploma, no, una especialidad, que fueron 11 meses. Con beca de los Países Bajos. En ese momento México todavía calificaba para recibir becas y apoyos como país en vías de desarrollo emergente. Y entonces países como Países Bajos tenía financiamiento no de la Secretaría de Educación, sino del Ministerio de Cooperación para el Desarrollo, que era una modalidad muy lista, muy inteligente de los holandeses de tener estrategias con los que fueron sus excolonias. Y de paso, lo que cayera. Claro. Entonces ellos tenían, o sea, decir, bueno, te becamos, te formamos y después eres un poco como nuestro enlace y nos ayudas a... No lo decían así, pero... Y yo tampoco me había dado cuenta en ese momento. Me di cuenta mucho después. Como una clase de... Pedían embajadores, ¿no? De algún tipo Era como decir, mira, vamos a apostar y a ver, ponemos la red y a ver qué cae, ¿no? Pero claro, en América Latina no funcionaba, porque en América Latina había muchas capacidades instaladas y en todo caso nosotros, los latinoamericanos que llegábamos a este instituto, veníamos ya con cierta trayectoria, pero muy diferente. Recuerdo haber tenido un ex compañero en otro grupo de trabajo que era de Mali, y entonces en algún momento le preguntamos si se iba a ir a su tierra para las vacaciones, y dice, sí, tengo que ver dónde anda mi gente, porque pertenecía a un grupo seminomadico. Entonces no sabía exactamente a dónde llegar. No sabía dónde los iba a alcanzar, ¿no? Entonces, pero bueno, ese instituto es un instituto interesantísimo. Ahora ya, bueno, de ahí viene el doctor McCall, por ejemplo. Él fue docente muchos años ahí. Fue fundado en 1950 por el primer ministro de Holanda. En el boom de la posguerra, era fotogrametrista. Fotogrametristas son los que hacen las correcciones de los documentos aerofotográficos o satelitales, porque por cuestiones geométricas vienen con error, y los fotogrametristas hacen muchas cosas, pero las que para nosotros eran importantes es corrigen. Y te permiten pasar de una foto con todos los errores al plano. Exacto. Este era fotogrametrista, se llamaba Schermerhorn. Era un tipo brillante, era socialdemócrata, y él dijo, no, lo que hay que hacer es un instituto de recursos naturales con las tecnologías más avanzadas, que en ese momento eran fotográficas exclusivamente, que además venían de la guerra, o sea, digo, nosotros comemos las migajas de la industria militar. Sí, sí. Entonces desarrolló un instituto donde había básicamente, como quien dice, levantamiento topográfico y levantamiento temático. Y ofrecían becas. Entonces eso a mí me tocó 30 años después de la fundación. Ya, en los 80s, ¿eh? Claro, 83. O sea, yo defendí la tesis de maestría a fines de agosto del 83, y creo que el 2 de septiembre estaba desembarcando para iniciar este diplomado especialidad en el año 83. Y eso fue otra vez, así como cuando llegué a México fue el antes y el después, para mí a nivel profesional
el acceso al nivel máximo tecnológico y científico en ese rubro, en ese momento, fue antes y después de eso. Entonces, por eso te repito, yo me considero un privilegiado, afortunado, porque las cosas a veces uno las elige, pero muchas veces lo encuentran a uno. Claro. La virtud de uno tal vez es estar papaloteando, pero listo para tomar la oportunidad. Exacto, para ver qué cae. En la literatura, ¿no? Les llaman los momentos canónicos, ¿no? Sí, a ver qué cae, ajá, ¿no? Entonces yo podría haberme quedado en la editorial y haber seguido trabajando en Cuadernos del Tercer Mundo. 2, podría haberme dedicado a cuestiones de geografía, pero que podría haber estudiado tal vez en el Colegio de México, porque yo identifiqué en ese momento, cuando terminé la maestría en geografía en la UNAM, que para mí las puertas ya estaban cerradas, ya no había. Si hubiera querido hacer cosas de geografía humana, debía haberme ido al Colegio de México a estudiar cosas, pero más en sociología o en ciencias sociales, pero yo no lo identificaba como algo. Yo veía que esos eran los lugares que me iban a permitir seguir avanzando en el ejercicio de la profesión. Claro. Porque ya había decidido que eso era lo que quería hacer, pero no. La otra opción es que hubiera ido a Colombia a tomar el curso de fotogeología y me hubiera ido mal porque yo no sabía, no tenía la formación. Me hubieran dado una arrastrada y no hubiera funcionado. Entonces, esto sí fue la mejor opción posible. La mejor opción posible. Entonces, que involucró también sus sacrificios, de nuevo, ¿no? El choque cultural, de nuevo una migración, ahora sí, por razones académicas. Pero deja decirte que yo nunca, no me afectó, o sea, para nada. Extrañaba, ¿qué te diré? La comida. Claro. Pero era tal la oferta académica que tenía que no me daba ni tiempo de extrañar. Ni de comer, a lo mejor. No, sí, ya nos adaptamos rápidamente a los horarios, que era tomar un lunch muy ligero a las 12:30, que era el receso, de 12:30 a 1:30, a las 3 era el café. O sea, la jornada iniciaba a 8:30 y eran clases todo el día. Todo el día. Entonces, de 8:30 a 10:15, la primera sección, café. Luego de 10:45 a 12:30, segunda, lunch. De 1:30 a 3:15, tercera. Y ahí en la tarde eran las prácticas. Yeah. Y las prácticas eran rigurosísimas. Pero además con una enorme ventaja, que teníamos docentes con una experiencia, no sé, uno que nos enseñaba lo básico, había estado 10 años trabajando en el Servicio Geológico de la India, ¿no? Haciendo el levantamiento, claro, la prospección geológica. Él tiene una experiencia, o sea, el señor había estudiado en Holanda, o Países Bajos, vamos a decirlo Holanda, se dice Países Bajos, pero me cansa decirlo. Sí. Alat era extraordinario, además era un sentido del humor. Imagínate que te enseñe es como si te enseñara a escribir, que no sé, Octavio Paz, sí, te enseña a escribir la redacción, mi escuela, mi familia, bueno, claro, el equivalente. Y además de eso teníamos mucha teoría y mucha práctica. Y luego, dentro de la práctica, teníamos que hacer una interpretación de fotos que nosotros hubiéramos llevado de México. Ajá. Y luego que concluíamos eso, en mayo teníamos un mes de trabajo de campo con la estructura era como sigue: te daban las fotos, tú las tenías que organizar, tenías que interpretar, tenías que hacer la restitución, que en esa época todo era manual. Luego ibas a campo y verificabas lo que habías hecho. Y esa verificación tomaba un mes en campo, sí, de 8 de la mañana. Y a mí me tocó ir a España. Había otros compañeros que les tocaba ir a Tailandia, otros... O sea, donde el ITC tenía sus filiales, proyectos.
o contactos. Entonces a mí me tocó ir a España, a la cuenca del río Guadalhorce. Llegaba uno a Málaga, de ahí se rentaban carros, todo era un lujo asiático. O sea, no te imaginas lo que era eso. La beca era suficiente para una persona. Nosotros nos adaptamos, éramos muy cuidadosos en el uso del dinero, no teníamos más que esa beca, claro, para dos, lo que era para uno era para dos, pero el trabajo de campo en España fue muy importante. Y a mí me tocó, como hablaba español y tenía licencia de conducir, tenía que encargarme de mi grupo de trabajo. Y mi grupo de trabajo era un etíope, un coreano y un nepalés. Ok, interesante combinación en un vehículo, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces nosotros teníamos que hacer nuestra verificación de la fotointerpretación. En terreno, ya en campo. En terreno, sí. Y había un maestro de ellos que nos daba las vueltas, pero realmente nos dejaban a nosotros solos. Nos dejaban solos. Claro. Entonces aprendíamos todo. Y concluyendo eso, teníamos que escribir como un informe técnico y con eso se graduaba uno. Ya. 11 meses. 11 meses. De que es como el equivalente a una especialidad, o lo que en España le llaman ahora los máster, ¿no? O sea, es un grado sería menos. Como un máster profesionalizante, sí, sí, o una especialidad. Para nosotros sería una especialidad. Una especialidad. Entonces, yo al principio dije, bueno, con esto, ¿no? O sea, porque yo había otra de las cosas así impresionantes de México, de la UNAM, era que llegaba mucha gente de fuera. Y teníamos una directora en el Instituto de Geografía, que fue una señora muy, muy conocida, emérita de la UNAM, y creo que después fue honoris causa, no me acuerdo, la doctora MacGregor. Y ella estaba en la Unión Geográfica Internacional, y como era muy buena para todas las relaciones sociales, era simpatiquísima, era un encanto de persona. Entonces siempre llegaban profesores, venían profesores de todo el mundo. Claro. O sea, yo así tomé cursos en la UNAM, en el instituto, mientras fui tesista del instituto. Por ejemplo, el doctor Dembich, que era un especialista en geografía agraria polaco, los mejores. Luego Sternberg, de Brasil, pero que está en Berkeley, exalumno de la escuela de Berkeley, extraordinario. Y luego el que fue mi asesor, que era uno de los iniciadores del uso de la percepción remota en geomorfología. Entonces, era muy... otro que vino, tuvimos contacto con uno de los mejores geomorfólogos francés, que se llamaba Tricard, un hombre extraordinariamente capaz y extraordinariamente malhumorado. Nosotros salíamos mucho a campo con él, y era tal la tensión que generaba que ya que lo dejábamos en el hotel donde estábamos haciendo trabajo de campo, nos íbamos con colegas, José Luis Palacio, que muy amigo, muy querido, colega Lorenzo Vázquez, que ahora está nuestra dictaminadora. Y yo me acuerdo de un día que estábamos, creo que era en la ciudad de Guanajuato, y estábamos en el, ¿cómo se llama el teatro de la ciudad de Guanajuato? No me acuerdo si era, creo que se llama... Es un teatro muy importante. Tiene unas columnas afuera, sí, ¿no? Justamente. Y estábamos, era la noche ya, porque ya lo habíamos dejado, y estábamos en las escaleras echados, pero muertos de risa, recordando todo lo que habíamos vivido con el doctor Tricard. Claro, con él salir a campo era extraordinario, pero, por ejemplo, si uno se descuidaba en el uso de la terminología, ¡pum!, ¿no? Y además era muy mañoso, porque por ejemplo hay algo que se llama, que en México le decimos caliche, que son las concreciones calcáreas. Pero tienen un nombre, ahora me voy a acordar, pero me acuerdo que paramos porque él lo que hacía, íbamos con el vehículo del instituto, porque además como éramos los
los achichincles de la directora, nos mandaba con un chofer. Nosotros jamás hubiéramos tenido un chofer para nosotros, pero como iba el doctor Tricart, iba el chofer, y el chofer, por ejemplo, me acuerdo muy bien que íbamos y dice, pare aquí. Y claro, el doctor, no puedo parar ahora. No, pare. No. La cuestión es que me acuerdo que paramos en un perfil y empezó a describir. Y empezó a decir, esto corresponde a una etapa lacustre, aquí cambió el clima, entonces tienes tales y cuales depósitos. Y esto es el caliche. Paramos en otro lugar y dice, bueno, ahora describan ustedes. Entonces mi colega dice, bueno, y esto es caliche. Uy, se enojó. Es que hay una terminología que hay que respetar. Él acababa de decir. Entonces mi colega estaba rojo. No sabíamos qué hacer. Pero ese señor influyó muchísimo en nosotros, con todo y su forma. Era un tipo genial. Él hizo cosas que... Sí. Claro, ya no se conocen, ya se olvidan. Pero él escribió un libro para en la UNESCO, para FAO UNESCO, sobre los problemas de inundación en la Pampa deprimida. O sea, esos problemas son históricos. ¿Por qué? Porque el drenaje, a diferencia de México, donde gota de agua que cae puede erosionar, puede ser, pero que se va a escurrir, porque el 70% del territorio está inclinado. Claro. El agua no se queda, el agua se estanca, ¿no? Va de los lugares altos a los lugares bajos. Entonces tenía unos trabajos extraordinarios. Yo quería ir a estudiar con él. Entonces él ya me había aceptado para estudiar con él. De hecho, me hizo una carta manuscrita y solicité una beca. Pero como había solicitado beca holandesa, en Relaciones Exteriores me dijeron que no, usted ya tuvo una. No tenía nada que ver. Realmente sí fueron muy chuecos. Sí, sí. Porque yo estaba solicitando una beca Relaciones Exteriores mexicana. Yo tenía una beca holandesa. No eran incompatibles en principio. Claro que no. Pero yo también, por ser muy obsesivo, yo no quería ir a estudiar con él sin haber tenido mejor formación previa, porque yo dudaba mucho de mi capacidad. Por aquello de que había dejado, me había oxidado, había ido todo a marchas forzadas. Yo veía a mis colegas Lorenzo, José Luis, que tenían mucha mejor formación que yo. Entonces yo decía, no, pues yo tengo que prepararme porque voy a llegar con este y no voy a sacar el doctorado. La cuestión es que cuando le dije que no me habían dado la beca, se enojó mucho porque él iba al instituto de Holanda, lo invitaban, porque era muy... Nosotros fuimos muy afortunados. Si le hiciera usted la entrevista a José Luis Palacio o a Lorenzo Vázquez, le diría exactamente lo mismo. Tuvimos oportunidad de contactar a los mejores especialistas en nuestra área a nivel mundial. Claro. En percepción remota y geomorfología. Luego el doctor Leopold en Berkeley en hidrología. Y al doctor Tricart en geomorfología dinámica. Los mejores. No había otros. Bueno, podría haber habido otros, pero estos eran los mejores. Entonces se molestó mucho porque creyó que yo había optado por Holanda. Y no era el caso. Sí, fue un obstáculo de tipo burocrático, o sea, no fue una decisión. Pero finalmente creo que el no haber estudiado en una universidad, en un departamento de una universidad, para mí fue mejor estar en un tecnológico. Claro. Porque, por ejemplo, ahora me preguntaba si era Ámsterdam. No, lo que pasa es que ese instituto era como un tecnológico, no podía otorgar grados de doctor. Tenía que asociarse con una universidad holandesa. Después con una europea por los cambios. Sí, sí. Entonces, eso fue lo que pasó. Yo, para mí, que necesitaba arrastrar el lápiz, fue mejor ir a un tecnológico y no a un departamento universitario. Después, finalmente, terminé en un departamento en Ámsterdam, pero era por un problema de papeleo. También hubo la oportunidad, uno de los profesores que llegó de Gran Bretaña me propuso que me fuera a hacer con beca de un año del Consejo Británico. Era la época de la Guerra de las Malvinas, me acuerdo. Acababa de pasar. Pero el tipo era geógrafo económico.
Y me decía, ve, te damos una beca por un año. Porque, ¿qué pasaba? No es que uno fuera extraordinariamente capaz. Ellos veían que alguien tenía interés sufí. Interés y potencial, ¿no? Porque también estaban confiando en... Pero esta cosa, a mí me molesta mucho estos ranqueos que hay. Algo que aprendí yo en Holanda es que siempre que había una evaluación, ya cuando después con el correr del tiempo, la pregunta era, ¿tiene el nivel o no? No se fijaban hasta dónde uno había llegado, qué tantas publicaciones, qué tantas citas, toda esta cosa que a mí me enferma del cuentachilismo, me enferma. Ellos decían, ¿tiene el nivel? O sea, decían abajo. Ya que pasas el nivel, ya está. Ya está. Si le afinas la punta al lápiz, vas a ser mucho mejor. Claro. En lugar de sacar una tesis, vas a sacar la tesis y un artículo. Y si le sigues afinando, tal vez 2. Y además pasa... Pero la cosa es, la vara, ponla abajo. Y ahí dices, ¿tiene el nivel para la maestría? Y eso es lo que a veces a nosotros nos falta. O sea, la pregunta es, ¿tiene el nivel o no de maestría? Porque uno con la experiencia de ya sabe lo que se necesita para tener una maestría. Y un doctorado igual. ¿Tiene el nivel? Entonces, bueno, así fue como se enojó este hombre. Y yo la lamenté por un lado, porque... me parecía, yo admiro mucho la gente, la capacidad de las personas. Me parece que cuando uno ya está en este negocio, hay algo que no se puede hacer mal, que es el trabajo serio, comprometido, de buen nivel. Claro. Después están todos los que si dijo esto, si dijo lo otro, que si pensó por aquí o si pensó por allá, que si se apuró o no se apuró, no importa. Pero cuando uno ve una persona con capacidades, es como una especie de sol ahí. Si fuera religioso, yo diría que es, no sé, como una iluminación, ¿no? Divina. Exacto, ¿no? Entonces, y eso es un privilegio. Claro. Para mí, si yo digo, ahora que ya, yo creo que la doctora quiere, yo ya quiero pensar en alguna manera de un retiro parcial, por lo menos. Si yo pienso, ¿cuál fue lo mejor que te pasó? Conocer gente. Esa gente que fue tan importante en la formación, ¿no? Este podcast se llama Todo pasa en un lugar, y tenemos un corolario que sugirió la doctora Isabel, que es y en un tiempo, ¿no? Sí. Porque evidentemente, aunque parezca una afirmación reiterativa, sí, definitivamente, a nivel metafórico, pues también podemos hablar de eso, de haber asistido a un episodio en la historia, no solo de América Latina, sino también de la geografía global del siglo XX, y haber estado ahí, ¿no? Es decir, ser no solo testigo, sino además también participar de la formación de escuela, ¿no? Claro, pero pudo haber habido 100 más que no tuvieron, que tal vez hasta tendrían mejores capacidades. Y el que pudo aprovechar, bueno, como muchos otros. Sí. Pero dice, por eso yo me siento un privilegiado, absolutamente privilegiado. Una vez que pasé lo que pasé, que llegué a México, que me adapté a México, empecé a entender las cosas de la cultura, desde por qué la gente no era puntual y eso no está mal, o por qué no sé, 1000 cosas que son de la cultura, de idiosincrasia, que por otro lado, dicho sea de paso, somos todos iguales. O sea, a veces se empieza a decir, no, que fulanito que viene de Bogotá o que el otro que viene de Montevideo, somos todos iguales. O sea, hay diferencias, claro que hay diferencias en la forma de hablar, muchas cosas, sí. Pero son más las que nos unen que las que nos separan. Así somos. Uno va y se baja del avión, no sé, en Quito, se baja del avión en Tegucigalpa. Claro, uno llega, come, duerme, o sea, hace lo que tiene que hacer. Pero en nuestra cultura, nuestro idioma, el que compartamos, pocos idiomas como el español,
pueden manejarse con tantas variantes que no son dramáticamente, no separan. Claro. Sí, podemos decir, si al plátano le dices banano, no, eso no es tan importante como que pensamos igual porque estructuramos igual. Sí, Estructuramos hay coincidencias también en la manera de interpretar la realidad, Sí, del mundo, por todo. supuesto. Pero bueno, volviendo a aquello, sí fue muy importante. Y ahí dije, no, esto es lo que yo, definitivamente. Entonces dije, no me quiero quedar a la maestría. Ajá. Me dijeron, no, te tienes que regresar. Te tienes que regresar a México. Ajá. Y en México postulas otra vez, por los lineamientos de ellos. Entonces me regresé. Y en el Instituto de Geografía me contrataron como técnico académico de un proyecto. Ajá. Entonces hice un año de proyecto que fue muy, muy importante con en el laboratorio de suelos del Instituto de Geografía y postulé, me volvieron a aceptar y entonces en el 85 reinicié la segunda etapa de la maestría, que fueron como 14 meses, o sea, era algo que ahorita nadie lo financiaría. Sí, por supuesto. 11 más 25 meses de una maestría con un mes de trabajo de campo supervisado, ahora otros 2 meses, y eso creo que fue muy importante, muy, muy importante. Ahí hice la maestría. Ya con toda la experiencia, ya con la madurez, ya con la claridad de qué era lo que yo quería, pero siempre muy obsesivo. O sea, los créditos que necesitaba de asignaturas se cubrían con 4 asignaturas. Yo tomé 10. Más del doble. No había materia que no me interesara, ¿no? Por cultura o general. sea, era así, ¿no? como que pasaba por un pasillo y Sí. ¡boom! ¿No? Entonces tomé, por ejemplo, cosas complementarias como ingeniería geológica, hidrología, cosas que me ayudaron mucho. O sea, ingeniería geológica, ¿por qué iba a tomar yo ingeniería geológica? Porque el maestro era muy bueno. Entonces dije, no, pues aquí me apunto. O matemáticas para forestales, porque yo no necesitaba fortalecer un poco mi formación cuantitativa. Y los ingenieros forestales esos no hablan nada, escriben fórmulas. Que todas esas aproximaciones habrán mostrado su utilidad en algún momento del futuro. Sí, hace cuenta, es como si tomas un desayuno y luego durante el día lo exprimes. Claro, tal cual. Tal cual, exactamente eso. Usé todo. Todo. ¿Por qué? Porque yo tenía que compensar esos 10 años perdidos. Es que eso es algo muy importante. ¿Era una carrera personal como para reponer, restituir? Primero empezó con cumplir con mi padre. Después fue como decir, si vas a hacer esto, hazlo bien. Porque el fracaso que yo había vivido en esa etapa, digamos, lo que se podría llamar la lucha contra la dictadura, la última de las dictaduras, fue estrepitoso. O sea, sí se recuerda mucho la memoria y eso está muy bien, y el homenaje, no hay un día que no recuerde fueron decenas de miles los que se murieron. Sí, claro. Entonces, pero finalmente fue un fracaso, no puedes, es como bola rápida, te fue muy mal, pero no manches, o sea, te fue mal. Sí, fue desastroso, ¿no? Puedes recordarlo como la utopía y como que fue una generación que entregó todo a cambio de nada. Todo eso está muy bien, pero te fue mal y no te puedes volver a equivocar. Claro. La vida no te da muchas opciones, te da un par. Y si eres listo, puedes sacarle provecho. Más. Entonces sí fue. Yo estudiaba, pero no es como una obligación. Lo disfrutaba. Claro. Disfrutaba muchísimo. Sí, nadie dice que lo haya sentido como una tortura, por ejemplo. No, pero para nada. Yo me sentía otra vez privilegiado, afortunadísimo por tener esta oportunidad. Así que bueno, y eso fue. Y la maestría fue ya en México. Ajá. La maestría, la tesis la hice en trabajo de campo en México.
con un caso de estudio mexicano. Sí, acá, cerca, en la cuenca del río Tlalpujahua, que está... Tlalpujahua, sabes que está... Sí, en los límites con el Estado de México. Entonces, el oro es Estado de México. Entonces, ahí hice la tesis de maestría y luego la de doctorado. Ajá. El campo. El campo es fundamental. Claro. O sea, si te dicen, a ver, ¿qué es lo que tú dirías que es? Campo. Pero es que me falta el laboratorio, campo. Es que no leí tal cosa, campo. Es que me faltó la asignatura, campo. Ve a campo. En nuestra profesión, si no tienes experiencia de campo, es como si un militar no es un buen ejemplo. No tiene experiencia de combate, claro, digamos, ¿no? Puedes mandar desde una oficina, pero... Que la historia militar nos dice justamente eso, ¿no? No es el mejor ejemplo. Ojalá no lo hubiera dicho. Es que acabo de ver una serie que se llama Band of Brothers. Claro, famosísima de HBO, ¿no? Sí, exacto. Entonces, la experiencia es la que cuenta, ¿no? Sí, en el campo geográfico evidentemente no se puede desligar, ¿no? Se puede hacer mucho trabajo de gabinete, de laboratorio, de análisis, incluso de manipulación. Por supuesto, no, claro, y uno va afinando y va viendo espacios, áreas donde sí es muy importante la reflexión cuidadosa, la revisión bibliográfica, claro, el contacto con colegas, etcétera. Pero el campo es insustituible en este terreno. Exactamente. Entonces, Holanda, digamos que sería como este segundo parteaguas de vida. Totalmente. Donde, sí, digamos, afina una formación a nivel ya de los posgrados, porque incluso el doctorado también es en el ITC, ¿no? Si no tengo mal el dato. Ahí me quedé parqueado porque se fueron abriendo las oportunidades, ¿no? Así como del diplomado a la maestría. Claro. Ya que estaba en la maestría, yo ya sabía que si quería hacer carrera académica en la UNAM, en México, necesitaba tener un doctorado. Entonces empecé a ver opciones. Y cuando estaba viendo opciones, el que era mi tutor, que era un señor extraordinario como científico, como persona, me dijo que iban a abrir un programa de doctorado en el ITC, con financiamiento del ITC, pero que tenía que estar ligado a una universidad holandesa. Ajá. Para que pudieran otorgar el grado. Claro. Que es la vinculación con Ámsterdam, ¿no? Que exactamente. Es como vinculaciones institucionales. Le dije, a mí me gustaría la Universidad de Wageningen, que es la de Agricultura, porque me hubiera interesado trabajar con un profesor. Yo tenía mucho interés en todo el tema de manejo de suelos. Y él me dijo, no, tiene que ser en geografía. Y yo había conocido a alguien que seguramente él me iba a proponer y no estaba tan seguro porque yo decía, bueno, si tengo de cotutor, va a ser igual que el que ya tengo. O sea, no cambia mucho, ¿no? Claro, entonces yo dije, quiero a alguien que tenga otra. Entonces me dijo, bueno, otro me hubiera dicho, es y ya está. ¿No? Él no, me dijo, bueno, está bien. Vamos con Ámsterdam, con la Universidad de Ámsterdam, y ahí conocí a un señor extraordinario. Por eso te digo, tuve mucha suerte, mucha suerte. Un señor que era el profesor de geografía física en la Universidad de Ámsterdam. Entonces hicimos el contacto con él. No, primero tuve que hacer la propuesta, porque iban a dar una sola beca. ¿Y cuántas personas competían para solicitarla? Era un número importante, seguramente. Bueno, cada profesor del ITC tenía su grupo, propuesta, ¿no? Y él tenía dos. Un indonesio, porque mi profesor había trabajado mucho en Indonesia. Indonesia tiene unos volcanes increíbles. Y el otro era yo. Y entonces, no me acuerdo cómo fue, porque ellos decían una cosa y después hacían otra, porque eran bien listos para manejar los dineros. Claro. Yo hice lo mismo. Yo nunca dije que había pedido una beca con ACIT. No eran incompatibles en
No. En ningún Sí, eran apartado. incompatibles. Yo lo que no quería, yo dije esto, bueno, estos están haciendo un ejercicio, van a estar abriendo un programa. Yo no les voy a financiar el programa. Claro. Si no me dan la beca, ok, tomo la de CONACYT. Pero mi primera opción es que ellos paguen. Así fue. Al final era una primera experiencia también a nivel Sí, claro, institucional. a ellos les podía salir mal. Yo era el fusible. Claro. Entonces no dije nada. Pero sí tenía aprobada una beca de CONACYT. Y cuando me dieron la beca de Holanda, le escribí a CONACYT y... Sí, era un plan de salida, ¿no? Por eso siempre, ¿cómo decirte? Después de lo vivido, Claro. yo siempre vivía salto de mata. Siempre no podía equivocarme, no podía arriesgarme. Y además, algo importante, yo no quería hacer cosas que fueran en contra de mis principios, que no eran muchos, pero eran algunos. Me acuerdo de esto de los hermanos Marx, ¿no? Si te acuerdas de Groucho Marx, que dice, estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros. Tengo otros, por supuesto. No, bueno, en este caso... Sí, me hizo recordar a... él, la verdad, se portó muy bien, porque realmente yo pienso que él, mi profesor, hubiera preferido Indonesia. Porque México, lo que pasa es que, como conocía a México, había venido, hablaba español, y cuando había venido la habíamos pasado muy bien, porque él disfrutaba de la vida. Entonces, por ejemplo, le gustaba mucho la cerveza mexicana, ese tipo de detalles, claro. ¿no? Y entonces dijo, bueno, que lo de Indonesia lo mueve un año después, ¿no? No era así como tú ganas y al otro lo aventamos al Pacífico, no. Se negociaba, ¿no? Un abordaje lo que pasa es que si yo no conseguía la beca en ese momento, para mí hubiera sido ya muy difícil, porque yo ya estaba pisando los 37 años. Y los tiempos se me venían encima. Claro, responsabilidades y todo. Sí. Entonces así fue. Y ahí fue mi paso de lo visual a lo digital. O sea, yo en eso sí fui muy estructurado. Primero aprende a manejar, a arrastrar el lápiz, luego que la computadora. Luego la computadora. Entonces todo tratamiento digital de imágenes lo hice en el doctorado. Que además era un momento donde la coyuntura tecnológica también tuvo un boom, ¿no? Estuvimos en la cresta de la ola, porque en ese instituto, y aquí hay varios que pueden corroborar, especialmente Luis Miguel Morales, creo preguntar a él, entre otros Gabriela Cuevas, Alejandra Larrazábal, varios. En ese instituto se desarrolló un software para procesar datos satelitales e información geográfica, o sea, la integración de PR y SIG. Y a mí me tocó testear ese software. O sea, fue una que fueron los antecedentes de los actuales SIG, ¿no? Finalmente. Claro, sí, eso merecería casi una plática, porque en ese momento, en la década de los 80, mediados de los 80, había una tecnología que se estaba desarrollando en lo que después fue Arquinfo y todo eso, pero había dos sistemas educativos. Uno era Idrisi, de la Universidad de Clark. Idrisi fue un geógrafo árabe, creo que era, no me acuerdo si de Mauritania o de Marruecos o de Argelia, del norte de África. Por eso tenía el nombre, un gran geógrafo árabe. Y los colegas hicieron un sistema que se llamó Idrisi, y a la par el instituto donde yo estaba hizo uno que se llamó ILWIS, que era Integrated Land and Watershed Management Information System. Era todo el acrónimo. O sea, sistema integrado para manejo, porque era el área donde se desarrolló, era el área de suelo y agua, donde yo estaba, de manejo de cuencas. Y a mí me tocó hacer la prueba, porque era la versión 1.0, ¿no? Que era como un muñeco, ¿no? Claro, entonces yo conocí las tripas de esa cosa. Sí, claro. Conocí, y a la par yo hacía mis estudios de campo, digamos, de temáticos. Yo me dediqué mucho a erosión de suelos. Sí.
Entonces tenía que estudiar mucho de procesos hídricos, mucha hidrología superficial. Y ese fue otro de los cursos que tomé en las innumerables hidrologías subterráneas, ¿no? Que me dice, bueno, pero ¿por qué hiciste? Sí, no, pues me vino bien. Claro, en algún momento. Bien. Y bueno, y así fue como se fue armando esto y bueno, disfruté muchísimo. Eso fue una etapa, y lo hice en 3 años y medio. El doctorado. Sí, porque no descansaba, o sea, los domingos era el único día, vacaciones cero, nada, no. Pero nunca lo sufrí, o sea, nunca lo padecí, al revés, disfruté muchísimo, que es algo que yo siempre comento con los alumnos. Si ustedes no disfrutan, todo el esfuerzo que hagan, como que no justifica, no justifica. El goce seguramente también va aparejado a las pasiones, ¿no? A descubrir las propias pasiones. Sí, hay algo que intelectual, ¿no? Que son desafíos que vas asumiendo. Y sí, yo creo que lo fundamental es como tú lo vives. No es así si publicas, si no publicas. A mí eso, te repito, me enferma. Sí. Bueno, es que ha cambiado mucho el enfoque, finalmente. Planteaba usted hace un momento el tema de decir, evaluemos la capacidad, el nivel, antes que lo numérico, ¿no? Pero mira, el otro día vi un artículo que salió en Nature que decía que estaban preocupados muchos por las carreras vertiginosas de nuevos investigadores que llegaban a la cúspide muy rápido, entendiendo cúspide, cantidad de artículos, cantidad de citas. Citación y demás. Y que no me acuerdo qué tipo de tratamiento hacían para digamos, normalizar todo esto. Decían que la cúspide llegaba después de 30 años de actividad. Entonces, ¿no era explicable una cúspide antes de ese tiempo, por ejemplo? Más o menos. O sea, a veces uno ve los currículos y dice, a ver, ¿cuántos hizo? Si a mí me dicen que alguien en 15 años publicó 200 trabajos, yo digo, no. Claro. Podrá ser premio Universidad Nacional, no lo dudo, o premio Rockefeller, lo que sea. Sí. Pero yo con esa gente, de lejos. Mucho más porque por la influencia que puede tener los alumnos. A mí no me van a cambiar. A la gente como que ya estamos muy curtidos, ¿qué nos van a cambiar? No nos van a cambiar, pero los alumnos sí, porque ellos son como arcilla fresca, ¿no? Claro, y los estamos entrenando en un modelo de hiperproductividad, pero habría que preguntarnos si esa hiperproductividad desagregada se refleja en capacidad, en potencialidad. Sí, por eso te decía esto del trabajo de campo, porque una vez que terminas la licenciatura, dependiendo de cómo la hayas hecho, necesitas o no una maestría, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero aceptando sin considerar que haces una maestría que te habilita para ejercer la profesión, bueno, es concluir como con una etapa, ¿no? Y ahí lo que cuenta es cuánto fogueo estás dispuesto a aceptar para decir sí puedo ejercer bien la profesión, de tal manera que si vas a ver un médico no sientas que es... Sí tenemos la tendencia a poner los médicos como... Pero bueno, no importa, un ingeniero de caminos o un abogado X. La formación es equivalente, ¿no? Es una licenciatura. Sí, ejercicio de la profesión. No es un paper, es ejercer la profesión. Ejercer la profesión. Saber del tema. No es escribir un paper o coautorearlo con un alumno. No, ejercer. Poder llevar... Otra cosa muy importante que creo que a mí me ayudó muchísimo, hacer proyectos. Muchos proyectos. Y no para ganar dinero o para publicar. No, o sea, te dicen un proyecto y tú le tienes que encontrar la cuadratura del círculo. En Tijuana hacíamos muchísimos proyectos. El Colegio de la Frontera Norte también tuvo una adscripción ahí un tiempo, ¿no?
Sí, una de las cosas que yo pregunto aquí en estas entrevistas es justamente, ¿y esto que tú haces, a quién le sirve? Claro. Porque de allá, del otro lado, el lado de la audiencia, pues las personas no tienen una formación de tipo geográfico y muy probablemente no alcancen a vislumbrar los matices académicos de una investigación. Pero si podemos transmitirles una utilidad concreta y real, podemos ayudar a mitigar el riesgo del lugar donde vives, cambia totalmente, ¿no? Sí, claro. Pero por eso ejercer la profesión requiere tiempo, no es así de un día para otro. Pero tener proyectos que te contraten, que creo que una de las cosas que me parece que por el caso del presidente Andrés Manuel no lo tenía claro, la diferencia entre hacer proyectos y él decía, no, que hagan del sargazo. Y él confundía, yo creo, entre lo que es una línea de investigación de un instituto, del CONACYT o de las universidades, y las consultorías, ¿no? Pero uno tiene que ser capaz de hacer consultorías. Ambas cosas, el desarrollo de un proyecto y una consultoría. Claro. O sea, ser capaz de armar un grupo de trabajo, definir rumbos, repartir responsabilidades, supervisar, allegarte de gente que hace lo que tú no sabes. Claro. Eso no es papers, no son citas. Sí, eso viene después. Eso viene después. Materializar el profesionalismo, sí, es decir, claro. Bueno, y eso pasa en los Estados Unidos. Yo a veces me burlo, digo, en el mundo civilizado. pero sí, es muy importante. Claro. Muy importante. Y cada profesión identifica su nicho. Cada profesión identifica. Y hay muchos que se traslapan. Otros que se traslapan bien y otros que se no necesariamente mal, ¿no? Ahora que estamos casados con este concepto de la interdisciplina, de la transdisciplina. Sí, bueno, ahí yo creo que hay que verlo con mucho cuidado porque está muy bien. De hecho, pues yo recuerdo toda mi vida, desde las primeras pláticas que yo escuché. La primera plática que escuché sobre cambio climático fue de este profesor francés en 1980 en el Instituto de Geografía. Y él habló de los análisis de los núcleos de hielo en el Ártico, donde estudiaban creo que era oxígeno 18, un isótopo del oxígeno que te permitía saber, no me acuerdo bien cómo era, pero lo que hacían los especialistas era saber qué temperatura había. Variabilidad climática en el tiempo, ¿no? Claro. Entonces tú dices, bueno, yo necesito tal vez un físico atmosférico, yo no puedo saber de todo. Pero lo que no puedo es sacrificar mi propia disciplina y no puedo hacer el trabajo que tienen que hacer otros. Claro. Eso no es interdisciplina, eso son chapuzas. Ponerte a hacer el trabajo que tiene que hacer otro. Sí, porque además pues, no está uno habilitado para todas las áreas de ninguna manera, ¿no? No, por eso se habla del pluralismo epistemológico. Claro. Que es lo que debe ser, que tú hagas un equipo de trabajo y ahora sí que, como dice el dicho, zapatero tu zapato, ¿no? Doctor Bocco, termina la etapa Holanda, regresa usted a México ya con el doctorado en la mano, con toda la red de trabajo y de conexiones. Sí. Bueno, no fue tan fácil, no fue tan fácil. Yo supongo que esto lo dejamos para... Yo creo que es el abordaje de la siguiente entrevista. Solo me gustaría iniciar la siguiente cuando usted ya regrese a México. Porque entiendo que también le dieron en algún momento la oportunidad, por ejemplo, de ser profesor asociado en el propio ITC. Justamente ese fue el detalle, ¿no? Que mi relación con el Instituto de Geografía era buena, pero como siempre ocurre, hay veces que hay procesos que no cierran, ¿no? Entonces yo, cuando ya estaba para hacer el trabajo de campo del doctorado, que era un año, yo necesitaba tener un poquito de dinero para ir a campo. El instituto me daba oficina, acceso a vehículo. De hecho, tenía un cotutor que era Mario Arturo Ortiz, que era que Mario, digamos, garantizaba institucionalmente la pertenencia, pero el instituto nunca me dio un quinto para hacer el trabajo, a pesar de que toda mi producción fue etiquetada como Instituto de Geografía. Sí, claro. Pero bueno, son esas cosas que pasan y uno dice, bueno, está bien.
Y entonces hice el trabajo de campo y conseguí dinero de una fundación holandesa para poder pagar porque tenía la beca, con eso vivíamos en la Ciudad de México. Sí. Pero había que pagar el trabajo de campo, las salidas materiales. Y además siempre necesitaba que alguien me acompañara, no podía ir yo solo. Bueno, muchas veces fui yo solo, porque ya que sabía muy bien, pero en general siempre invitaba a algún compañero y bueno, obviamente no le iba a pedir que se pagara las tortas. Y eran trabajos de campo, hacía una semana de laboratorio, una semana de campo. Y así. Y cuando terminé todo eso, el instituto estaba en una etapa muy difícil, como una crisis. De hecho, tuvieron que convocar a un director externo. La cuestión es que no se veía clara la opción para regresar. Y lo que ocurrió, volviendo a lo inicial de por qué el ITC tenía esto, dijeron, ¿por qué no te quedas? Claro. ¿No? Yo no le debía nada a México en términos de beca. Sí, porque además no pidió la beca CONACYT, se quedó con la beca holandesa. Pero no había una oferta clara, era sí, pero... Vamos viendo. Y yo dije, no, no lo veo, no me cierra, no hay algo que no. Y nosotros estábamos muy bien, vivíamos en una ciudad pequeña que todos los colegas ya conocen muy bien. Teníamos esa ventaja, una ciudad de 100.000 habitantes, y en Europa una ciudad de 100.000 habitantes tiene todo, desde salir a comprar el periódico en español, a un restaurante asiático, griego, al ferrocarril, a 2 horas de Ámsterdam, 3 horas de Amberes, no sé. Entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué me invitan? Porque hay otro personaje muy importante que conocen varios aquí, Luis Miguel, Alejandra, Gabriela, que fue mi tutor de facto, que fue un colega agrónomo de Cochabamba. Fue profesor después de Alejandra Larrazábal, Carlos Valenzuela. Y Carlos, con él hice el trabajo, lo cotidiano. Los profesores eran se les dice en holandés, promotores. Son los que te acompañan para que llegues al Olimpo de los claro. Pero el que hace el trabajo contigo es el asesor. Mike, por ejemplo, fue como, para ser promotor tienes que tener la categoría de profesor, y en Holanda es muy complicado. Entonces, el asesor es el que sabe del tema que estás trabajando y te acompaña cotidianamente. Que con caso de Carlos era que te acompaña semestralmente, porque viajaba mucho y nunca estaba, ¿no? Pero sí, no, o sea, nunca estaba, pero estaba cuando tenía que estar. Claro. Y entonces Carlos me dijo, quédate. Y yo pensé para mí, bueno, pero ¿por qué me dicen? Porque yo sí hice bien todo, pero no es otra vez, ¿no? No estoy acá, estoy acá. Pero a lo mejor es en un tema de autopercepción, porque claramente una oferta así... No, Adrián, ¿no? O sea, no, yo sabía porque había dado clases incluso a alumnos alemanes, holandeses, sabía los niveles, conocía perfecto. Lo que tenía yo era algo que no tenían otros. O sea, garantizaba, tenía el nivel, pero además conocía muy bien 2 países, que no era solamente conocer el idioma, era conocer mucho, no sé, yo no diría más Argentina que México. Sí, había vivido más años en la Argentina, pero a México lo conocía desde la vida civil, y en la Argentina había sido una experiencia catastrófica, pero como sea, conocía muy bien América Latina. Y entonces, bueno, dije, sí, está bien. Y me quedé en la cresta de la ola de la ciencia, pero una vez que dejé la beca y pasé a tener un salario,
no tuve las herramientas para poder insertarme en la sociedad holandesa como sí lo hice en la sociedad mexicana, según yo. Porque uno dice, sí, está muy insertado. Y dice, no, pues ¿cuál insertado? Tú no entiendes nada. No, qué insertado, no. Pero ahí sí realmente no pude. ¿El cisma cultural, alguna cuestión de...? No, yo creo que eran déficits psicológicos, herramientas de madurez. Esas etapas quemadas las paga uno. Yeah. Y no pude, o sea, tenía todo servido. Tenía en otro de esos futuros alternativos. Proyectos en todos lados, en África, en Europa, en América Latina. En otro de esos futuros alternativos quizá se habría desarrollado profesionalmente y de vida en Holanda, ¿no? No sé, pero no me imaginé muriéndome ahí. Ya. Había que volver a América Latina, exacto, a México. Y la prueba de fuego fue cuando hice proyectos en Colombia. Ya. Y me acuerdo muy bien un día que entré a un supermercado como si fuera el Walmart y vi las flores en la entrada. Y eso que en Holanda si hay algo que abundan son flores. Pero estas flores en la entrada, la señora vendiéndolas, la música, entonces dije, no, pues es esto. Pero no es Colombia, es México. Sí. O sea, era como que yo, pese al corto tiempo que había vivido en México, sí había adquirido la nacionalidad, pero toda mi experiencia en Holanda no fue como argentino. Claro. Fue como mexicano. Como mexicano. O sea, yo me asumí. Ahora, ¿cómo es que se dice que uno se autopercibe hombre, mujer, no sé, o perro, lo que sea? Pues yo me autopercibía mexicano. Que si tú de dónde eres, de México. Ay, no manches, o sea, ¿qué vas a ser de México? No, pues sí. Entonces, sí, eso es algo interesante. Recordará usted esta frase de Chabela Vargas, ¿no? Que decía que los mexicanos nacen donde se les da su regalada gana. Y al final yo le pondría este tema como resumen de esta charla, doctor Bocco, el amor, ¿no? El amor a América Latina, el amor a México, el amor a esta historia, a una tierra, a un paisaje, a una cultura y a una profesión que le permitió conocer profundamente sin duda este espacio. Sí, ¿no? me vas a hacer emocionar. Sí, da por ahí. Sí, yo lo pondría así, en esos términos. Sería, va por ahí. Estamos hablando de amor, doctor Bocco. Sí, claro. Además, no tiene que ver con un pasaporte. Claro. No va por ahí. Es la identidad. Sí, entonces, a la luz de esa reflexión, definitivamente Holanda fue valioso, pero no era el lugar para exacto. Pero yo creo que uno de los valores que yo más atesoro es la gratitud. Y me molesta mucho cuando la gente no demuestra, se olvida, claro, mira para otro lado. La gratitud, creo, casi te diría que es, junto con la lealtad, son los valores que para mí son los más importantes. No pueden faltar. Si quieres vivir más o menos contento, pese a que tengas a veces insomnio, ¿no? Claro, gratitud y lealtad. Yo creo. Pero sí, como tú dices, es que son países que han sufrido mucho. Bueno, no el país, la gente. O sea, merece. Y la idea subjetiva de un país, ¿no? Como ese conjunto. Merece lo que decía. Por eso Andrés Manuel, más allá de que había cosas que yo así ya quería, me irritaba, ¿no? Pero, y a veces también Claudia cuando empieza, pero yo soy muy manías con los líderes, no me gusta. Pero esa cosa de que ellos han rescatado me parece muy importante. Sí, la memoria, el orgullo. Merece, porque es muy buena gente. Sí hay delincuencia y es terrible el tema de la violencia, pero la mayoría de la gente no está en la maña. Claro. Y es gente muy buena persona. Buenos. Sí. Eso no tiene que ver con qué escolaridad tiene.
mucho menos si Sí, lo cito, ¿no? En fin, bueno. Doctor Bocco, muchísimas gracias por esta charla. ti. Con este episodio finalizamos un abordaje de tipo semblanza personal. Seguiremos platicando con usted en próximos episodios si nos lo permite y abusando de su generosidad. Con muchísimo gusto. Lo que creo es que cuando abordemos el tercer bloque, seguramente vamos a tener que regresar a esta etapa holandesa. No hay de otra. Sí, lo abordamos. Ahora, este segundo componente tendría que ver con este regreso a México después de Holanda, el trabajo en la UNAM, en el Instituto de Geografía, y una ruta que no culminó, sino tiene un punto importante con la fundación de este centro, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Sí. Lo platicamos en siguientes episodios. Doctor Bocco, muchísimas gracias. No, a ti. De verdad, es un gusto enorme poder platicar con usted en estos términos. Al contrario. Y bueno, pues nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio. Esto es Todo pasa en un lugar y en un tiempo. Hasta la próxima.